¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Hemos invitado esta mañana para la entrevista política al congresista de Fuerza Popular, Rolando Reategui. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días. Con el que vamos a conversar acerca de un proyecto que ha presentado a su propia bancada acerca de la bicameralidad y el voto voluntario. Pero primero algunas consideraciones generales. Hace 3 días el presidente del Congreso, el señor Salaverry, salió en un mensaje a la Nación prácticamente y dijo que había declarado el Congreso en sesión permanente y que el jueves, refiriéndose al día de ayer, empezaba el debate de la reforma de justicia en lo que concernía al Consejo Nacional de la Magistratura. Eso, sin embargo, no ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Se entusiasmó demasiado el presidente del Congreso? ¿No sabía lo que estaba pasando en las comisiones de Justicia y Constitución? No, el mensaje estaba bien del presidente del Congreso. Pero, digamos, hay una especie de patinada entre decir, pasado mañana estamos en sesión y después llega pasado mañana y dice, bueno, la verdad... No, hemos empezado a una sesión permanente del Congreso de la República. Entonces no tenemos que tener los proyectos, el dictamen principal, sí, claro, porque una reforma constitucional no es tan fácil. Una reforma necesita de criterio. Pero todo eso se sabía cuando hizo el anuncio el señor Salaverry, ¿no? El día anterior se suponía que había un consenso para determinar, pero distintas voces dentro de las bancadas han hecho que todavía no se pongan de acuerdo. Pero es importante el debate, las opiniones. Entonces se apresuró el presidente del Congreso. Yo creo que no. No se apresuró. Yo creo que se demoraron lo de la Constitución. Yo creo que al dar inicio, al dar un mensaje al pueblo peruano, que también el Congreso reacciona ante los pedidos importantes y urgentes. Claro. Así como nosotros le hemos dado a este gobierno cuando fue los problemas del norte, en 24 horas le dimos facultades y aprobamos la ley de reconstrucción, un cambio, imagínate. Sí, pero convendrá usted conmigo en que hay un anticlímax en decir, reaccionamos y en consecuencia ponemos este cronograma, pasado mañana empieza el debate en el Pleno, pero llega pasado mañana y el debate no empieza. Pero estamos debatiendo, porque incluso la Comisión de Constitución lo hace hoy día. No, él dijo en el Pleno, no dijo en las comisiones. Claro. Pero igual estamos debatiendo. No, sin duda. Imagínense si no estuviesen ni siquiera debatiendo en las comisiones. Mira, así como nosotros le hemos aprobado todo al Ejecutivo, y estamos conscientes incluso que el Ejecutivo no solamente para la reconstrucción del norte es reconstrucción, sino también es construcción, nuevos expedientes, todo. El propio el Premier dijo que el 10% nada más de ejecución. Pero lo entendemos, por supuesto. En el caso de una reforma es mucho más complejo. Es vital, es fundamental debatirlo esto. Sí, ya lo han hecho constitucionalistas. Pero insisto, todo esto se sabía el día que el señor presidente del Congreso hace el anuncio. Él no es que ese día pensaba esto es muy sencillo y lo sacamos a paso de polka. No. Él tenía que saberlo, sabía cuál era el estado de cosas en las comisiones y aún así dijo el jueves empezamos el debate. Pero ese es un mensaje político. Y el mensaje político está bien, nosotros somos políticos. Y por lo tanto el mensaje... O sea, sabía que no iba a ser el jueves y sin embargo decirlo es un mensaje político. Yo creo que él se confió en que las fuerzas políticas de repente iban a tomar un consenso ya para este jueves. Se confió. De repente, pienso, pero creo generalmente ahí es más importante, creo que... Pero no había ni siquiera consultado dentro de su propia fuerza política, dentro de Fuerza Popular. No, porque fíjate, el día del debate de la Comisión de Constitución duró bastantes horas en el debate y no se pusieron de acuerdo. Sí, yo sé. Entonces seguramente no hubo el tiempo necesario. Ya hasta yo mismo no me había enterado, yo pensaba que ya estaba listo para el debate. Y en la Comisión de Justicia también hubo problemas por otra razón, es decir, se llegó a un predictamen, ambos presidentes, pero el quórum fue cuestionado, ¿no? Sí, pero ambos presidentes tienen razón, tanto de la Constitución como de Justicia. Es decir, lo que hay que hacer es debatir. Pueden ser cuestiones diferentes, importantes, pero tenemos que llegar a un acuerdo total para sacar la reforma. Sin duda, lo que estoy diciendo y como empezó, digamos, la entrevista es, hay un presidente del Congreso que frente a un problema en el que la gente percibe morosidad de parte del Congreso en la discusión, dice, no hay problema, pasado mañana empezamos en el Pleno la discusión. Llegó pasado mañana, la discusión no se empezó. Hay un anticlímax, es decir, el mensaje
es, digamos, peor que lo que ocurría antes de dar el mensaje. Pero sí está bien, pues, pero si ahora aprobamos en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Justicia, el presidente llama el día del lunes a pleno. Claro, pero el lunes y el jueves son 2 días distintos. Claro, pero estamos empezando con la discusión, en serio. Creo que usted, no estamos. La reflexión es, usted habló de un mensaje político. Aparecer en un mensaje a la nación y decir, pasado mañana empezamos, y sin embargo, cuando llega pasado mañana no empiezan, ese es un mensaje político que hay que evaluar y que hay que valorar, quiero decir. Ya, posiblemente. Pero estamos en una discusión constante, continua dentro de las comisiones para acelerar las reformas. Eso es lo más importante. Muy bien, y hablando de reformas, porque es el fondo de las cosas, porque el presidente dice, bueno, esto es urgente, lo he escuchado decir, las 4 cosas son urgentes. El presidente dice usted de la República ahora. República, sí, ok. Él sabe también que todo lo que manda el Ejecutivo es urgente, es prioritario. Y nosotros le damos pase por la ley y por la Constitución, no voy a decir que él no conoce. O sea, es importante y por lo tanto estamos debatiendo esto. Muy bien, usted tiene un proyecto, hablando de proyectos de reformas, que ha presentado a su bancada a propósito de la reforma política, no de la reforma del sistema de justicia. Tiene que ver con el voto voluntario, usted es partidario o piensa que el voto debiera ser voluntario, y por otro lado tiene que ver con la bicameralidad y algunos aspectos relacionados con ella. Sí, ¿es un solo proyecto que envuelve las dos? Sí, es un solo proyecto, pero para entender el primero, el voto voluntario, tenemos que entender primero las reglas principales. En este caso, primero tenemos que empezar con el calendario electoral. O sea, nosotros estamos proponiendo acá que el calendario electoral, la elección del presidente no puede ser coincidir con la elección de las cámaras, ya, porque tú sabes que ahora, dado las encuestas, todo va a haber referendo y va a haber bicameralidad, pero por más que haya 30 o 20 o 10, 2, 3 cámaras, no se soluciona el problema si no hay un cambio de fondo, de representatividad, porque el sistema actual está agotado. Entonces tenemos que tener el calendario electoral primero, no va a coincidir el voto del presidente, primero el voto presidencial, luego el presidente que gane va a decir, ¿sabes qué? Yo invito a mi pueblo, a todos los partidos políticos, a la elección de las 2 cámaras. Entonces, dentro de la elección de las 2 cámaras, vamos a tener la Cámara de Diputados, que va a cambiar radicalmente el sistema de representación, porque si tú te das cuenta ahora, en el sistema actual, te dice, o tú eres por Lima, quiero que me digas ahora mismo cuáles son los 36 congresistas de Lima, nadie sabe, vas a encontrar los más mediáticos. En este sistema, al haberse agotado, nosotros planteamos que el sistema de los diputados sean por distritos uninominales pequeños. ¿Por qué? Porque de esa manera, con un bolsón de 120.000 electores o menos, 130.000, lo que sea, lo que diga la ley, entonces el diputado va a tener la posibilidad de estar más fiscalizado por un pequeño grupo de electores, ¿ya? En la cual le puede decir, mira, yo he hecho esto, está sujeto a las continuas conversaciones. Claro, con y lo premiarán y lo sancionarán de acuerdo a lo acertado de su gestión, porque son un grupo de representados y un representante. Exacto. Entendemos entonces, esa reflexión. Eso es importante, porque lo de ahora, si yo salgo electo por Lima, yo no, a los 8 o 10 millones de habitantes de acá, no los represento realmente. Si me representan todos, no me representa nadie. Entonces, pero ahora teniendo un poquito... ¿Pero cómo se vincula eso con el voto voluntario? No. Una vez esto, también, entonces hemos dicho que cada 3 años se renueva la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores es 6 años, ya, pero se reelige por tercios. Es decir, cada 2 años hay una reelección por tercios. Eso lo que va a permitir es que los partidos políticos sean cada vez mucho más institucionalistas, mucho más profesionales, y no digan pues a la gente, ¿sabes qué? Cada vez que hayas elecciones tú me vienes y me pides el voto. No, ahora tienes que chambear, tienes que hacer tu chamba para que realmente esto de acá se vincula claramente en decir, ahora sí, ya que ha cambiado el fondo del problema, es mejor representatividad, mejor gente, entonces ahora voy a decir, yo no le puedo obligar, porque el derecho del voto es un derecho totalmente, no es una obligación, es un derecho, es facultativo. Y también para las elecciones presidenciales. No, claro. Porque una vez que se hace voto... No, en todo, incluso en las municipalidades también. Por eso. Y te explico, mira, en el caso, por ejemplo, de la crisis que hemos tenido con Pedro Pablo Kuczynski, si hubiese una reelección por tercios, se tendría que reelegir, entonces tú le das la decisión al pueblo, decir, ¿sabes qué?
si te hubiera respaldado o no el caso de Bill Clinton. ¿No te acuerdas que el problema de Mónica Lewinsky? Sí, claro. Entonces, cuando tenía problemas el Senado se hizo un cambio y le dieron potestad, porque hay un cambio continuo. Claro. Entonces, lo que queremos... Pero no se hizo un cambio por eso, tocaba un cambio. Toca la un renovación cambio. de la Cámara Alta. Claro. Pero le das la decisión al pueblo. La decisión le toma. No se la das, la tiene. La tiene, sí. La tiene. Pero eso es mucho mejor que esperar ahora un largo proceso en el tiempo para que esperar 4 o 5 años para hacer una elección. Y este es un proyecto que ha hecho usted solo, digamos, no es que represente a un grupo dentro de la bancada, sino yo sé que tiene firma de 9 congresistas. De 9 congresistas que están de acuerdo. Pero el proyecto es suyo. El proyecto es mío. El proyecto es suyo y lo ha presentado dentro de la bancada. Dentro de la bancada. ¿Y cuál es el íter que corre dentro de la bancada? Los asesores de la bancada con los voceros analizan este proyecto de ley. Yo espero que sí lo aprueben para que vaya a la Comisión de Constitución y con los demás proyectos que hay de ley que se han presentado se comience el debate. Porque es importante este debate, porque, como te digo, el ¿cuánto sistema tiempo actual toma que lo evalúen dentro de la Yo creo bancada? que esta semana ya debe salir, porque a la final... Y entonces el sistema actual... entra digamos, a la lista de espera en las dos entra en la parrilla, ya el debate, okay. Entra el debate. Pero acá lo importante, el sistema actual ya se agotó, ya no sirve, ya nadie lo ve representado, ya nadie se siente representado. Entonces, por eso tenemos que cambiar. Pero el cambio es... ¿Usted piensa que nadie se siente representado por usted? Bueno, yo creo que sí, yo en mi región sí, pero creo que así como van las cosas, cada vez hay menos capacidad de representación. Y la idea de la bicameralidad es una idea que no necesariamente goza de la aquiescencia de la mayoría dentro de Fuerza Popular. De hecho, la Constitución que impulsó el fujimorismo en el 92 fue la que eliminó una de las dos cámaras, quedó una sola cámara, mejor dicho. ¿Por qué? Y ¿cuál es el defecto? Después, déjeme redondear la pregunta, cuando Kenji Fujimori ha insistido en la idea de la bicameralidad, eso ha generado más resistencias políticas por todo digamos, la confrontación que existía en otros escenarios entre Kenji y el resto de la bancada. Entonces, la idea se ha vuelto un poco indeseable para una parte de la bancada. No. Mire, para hacer una reforma constitucional, para hacer la nueva constitución se puede como 9 meses, casi un año de debates. ¿Ya? Hacer ahora estas reformas tiene que tener un periodo de maduración. En este caso el problema era cuando había senadores y diputados, ¿ya? Lo que yo estoy planteando es distinto, que la Cámara de Diputados, una vez que aprueba, pase de frente, el proyecto de ley que se aprueba, pase de frente al Senado a discutir al Pleno del Senado, ya no a la comisión del Senado, porque había comisiones de diputados, comisiones de Senado y se han trampado. ¿El Senado no tendría comisiones en su proyecto? Algunas cosas que no tengan la posibilidad que pueda tener la comisión de la Cámara de Diputados. O sea, no se van a repetir comisiones. No tiene por qué repetirse, sino que yo apruebo la cuestión de diputados, algo pasa al Senado, al Pleno del Senado. Entonces, ya no es un parlamento obstruccionista, ya no es un parlamento que se pueden pelear. Ahora las cámaras se conectan. Definitivamente. Pero igual y eso pueden observar una ley. Pero por supuesto, pueden observar. Insistir en la otra cámara. Pero pueden insistir y la cámara también insiste. Eso es un debate. Eso es un que debate. Puede ser considerado o no un pleito. No, todo lo contrario, porque yo creo que en la discusión, en las diferentes posturas que pueden existir en las mayorías, también se va a haber debate. ¿Y eso no es lo que existía antes? No. Antes era pleito, ahora es debate. No, perdona. Antes era que si yo aprobaba en la Cámara de Diputados, iba a la comisión de una comisión del Senado y ahí se entrampaba. Correcto, ahora ya no. Pero eso no es lo que deslinda pleito de debate, pues. El hecho de que se entrampara en una comisión en el Senado, eso puede ser que defina lo engorroso de un procedimiento. Pero por eso es el procedimiento que es mucho más corto, obviamente. La pequeña dinámica de contrapesos que existe entre la Cámara Baja y la Cámara Alta existía antes y es la que se postula ahora también. También, pero el Senado tiene otros tipos de facultades, como por ejemplo nombrar al presidente del BCR, nombrar... Lo tenía también antes, ¿no? Claro, lo tenían antes, pero ahora mucho más específico, ¿verdad? Entonces, me dice que la situación interna en la bancada de Fuerza Popular
no necesariamente es contraria a la idea de la bicameralidad. ¿Usted ha hecho un sondeo de cómo están las posiciones? Yo he hecho un sondeo y yo creo que es positivo. Es positivo, lo que tenemos que entrar es al debate. Y ahí es bueno el debate. Entonces yo creo que es importantísimo. Hay congresistas que sí lo quieren. Hay otros que no lo quieren. Pero hay cuantitativamente, otros, ¿tiene usted idea más o menos de cómo está la correlación de fuerzas dentro del fujimorismo? Yo he ido explicando a mis colegas y están de acuerdo con la propuesta de que yo estoy dando. Ya, hay otros, por ejemplo, que no están de acuerdo. Por ejemplo, Miki Torres no está de acuerdo con la bicameralidad, pero hay otros que sí están de acuerdo. Entonces yo creo que ahí está en el debate. Solo falta que esto dentro de nuestra bancada también se discuta. ¿Usted aspira a que esto sea discutido pero antes de que se... No, por supuesto que se aspira a que sea discutido, me refería a la fecha. Antes de que se defina qué es lo que se preguntará al respecto en el referéndum. Es decir, que ya la pregunta contemple las consideraciones que usted está postulando ahora. Yo quisiera que en el referéndum se pregunte también sobre el voto facultativo. Claro, sería ideal. Sería importante, porque fíjate, en Argentina, que es voto obligatorio, pero no con multa ni sanciones, que no puede hacer ningún trámite, ningún papel después, van a votar 70% claro, de los es electores. obligatorio entre comillas. Entre comillas, igual sí, en Brasil también. Declarativamente. ¿Verdad? Declarativamente, pero sí. Casi el 70% de los países el voto es facultativo. Usted ha planteado una cantidad de senadores que me parece que es de 50. De 50. De 50. Obviamente eso está también dentro del debate. Pero a partir de qué criterio ponen 50? Acá, de acuerdo al bolsón electoral, porque acá es plurinominal. Es decir, de acuerdo con una relación entre cantidad de votantes. De acuerdo a lo que es ahora más o menos el Congreso de la República, ¿no? En el Congreso, más o menos un sistema similar, para que la gente pueda como es ahora. Usted propone, digamos, 100 y 50. Por ejemplo, para Lima 8, pero va a depender, eso va a depender del debate, ¿no? Va a depender mucho del debate que se pueda dar. O sea, ¿cuántos necesita Lima? De repente necesitamos más diputados, más senadores, dependiendo, pero hemos hecho, para darle consistencia a este proyecto de ley, mirar el problema de fondo. Si el problema de fondo es que este sistema ya se agotó, tenemos que buscar otro que sea más representativa para la sociedad y sobre todo para dar estabilidad política al país. Y si tú le das estabilidad política, le vas a dar estabilidad económica. Y de esa manera vamos a cambiar. Los senadores en el proyecto que usted ha planteado se eligen por región. Por regiones. Por regiones y tienen, porque he visto proyectos en ese sentido, es que le pregunto, igual cantidad de senadores por región independientemente de la población de esa región. Por ejemplo, San Martín, 2. Y en cambio Tacna 2. Y Cajamarca. Cajamarca 4. Entonces sí tiene relación con la cantidad de electores que tiene. Por supuesto, porque hay otros proyectos que dicen que la Cámara Baja sí debe representar, digamos, la cantidad de electores que hay en un lugar, mientras que la Cámara Alta debe tener, digamos, independientemente de la población de la región, no sé, 2 senadores por región, todos iguales. Pero veo que su proyecto no contempla esa... El mío no. Por ejemplo, Lima tiene 8, en este caso. 8 senadores. 8 senadores, ¿no? O sea, depende del bolsón electoral, por eso es plurinominal. Ya. Muy bien. Y entre las funciones exclusivas del Senado, ha mencionado usted la elección de los integrantes del directorio del Banco Central de la Reserva. Del Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional. Pero ya no embajadores ni generales, como era lo que tenía antes. Definitivamente no. Que, digamos, no es que los elegía, sino que los ratificaba. Los ratificaba. Eso ya no. Ya no. Muy bien, bueno, suerte con su proyecto entonces. Muchas gracias. Y gracias por esta conversación. Nos vemos el lunes aquí en de 6 a 9.